El podcast de Arcángel Clan. Los sistemas de propaganda. Si bien es verdad que la mayoría gobernada por un estado, ya sea democrático o totalitario, no necesita de mucha persuasión para que éste sea apoyado, ya que por lo general solo una pequeña cantidad de personas vota por él. Hay que analizar los sistemas por los cuales se manipula al gran público. Uno de los más importantes son los sistemas de propaganda. La propaganda es la distribución de información sesgada o manipulada, dedicada a que un espectro de la sociedad piense y actúe de una forma u otra, perfectamente calculada. La propaganda, en su sentido más básico, presenta información parcial o sesgada para influir a una audiencia. Con frecuencia presenta hechos de manera selectiva y omite otros, deliberadamente para sustentar una conclusión, o usa mensajes manipulados para producir una respuesta emocional antes que una racional. Una mujer llorando porque golpearon a su marido inmigrante, antes de señalar los problemas que causa la inmigración de un país, podría ser una herramienta propagandística en contra de los Estados Unidos. Mostrando imágenes de un granadero golpeado y ensangrentado en televisión, se puede usar como argumento incuestionable en contra de las causas de una marcha o protesta, aun cuando este granadero haya golpeado a varios protestantes. Si bien es verdad que en este podcast somos muy incisivos con el tema de la propaganda y la manipulación de las masas a través de los medios de comunicación, no podemos admitir que las personas tienen libre arbitrio y son capaces de opinar y de actuar. Sin embargo, estas personas solo actúan y opinan desde su micro universo, o realizan acciones que, a diferencia de los medios de comunicación y un locutor o presentador de noticias, son capaces de reproducir y ampliar su efecto e impacto sobre aquellas familias que están ignorantes sobre un tema, como podría ser el aborto o los homosexuales. Este efecto e impacto se multiplica más cuando las familias tienen tendencias conservadoras o son influenciadas por propaganda al respecto, sobre todo cuando el receptor del mensaje lo acomoda y utiliza para argumentar en contra de lo mismo. La naturaleza pone un hombre, una mujer, eso es lo normal, que tengan hijos y se reproduzcan. Lo que viene al lado ya no es normal, aunque lo digas tú o lo diga Shakespeare o lo diga Einstein. That someone stones this faggot to death. Hey, Gene, how's the cornholing bishop doing? Pig, If you had any courage, you would kill yourself like all queers. The Holy Bible is the road to heaven. And God says death to the faggots. The consequence of homophobia is to stereotype gay people and then to define them in negative ways. Mucha degeneración, hay mucha droga. Hay homosexuales por preferencia y hay heteros. Once we do that, we're able to treat them negatively and brutally. Concreto. Por eso yo los conmino a ustedes cuando vean una nube de esta nueva plaga, de estas langostas, láncenles el vehículo ustedes de inmediato. No les den oportunidad a nada, aplástenlos para ver si así entienden. No, es una cosa increíble. Por eso yo les invito, antes de comentar esto sobre... Esto es muy fácil de detectar, las opiniones externas a las personas, porque si consumes, lees o has visto los programas de los líderes de opinión, entre comillas, detectarás las notas y noticias de las que habla el interlocutor, porque ni siquiera las disimulan o reflexionan, simplemente las toman y hacen uso de ellas, tal cual y si las hubieran concebido ellos mismos. La propaganda, a diferencia de la libre información, no tiene el fin de informar, sino de deformar la opinión del que la recibe, a fin de amoldar el pensamiento con los fines que le convengan al emisor. Sobre todo porque son vías unilaterales. El espectador no cuenta con recursos para interpelar los mensajes. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Ninguno. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué?
Porque a mí no me gusta el color. Esto representa un problema, y más en sociedades donde un sector social se cree mejor que otro, donde alguien está más alto o menos prieto que otro, y se cree ario y americano, o de raza superior, e incluso la misma sociedad lo premia dándole un puesto de gerente, o una persona que no está morena tiene más oportunidades o mejor sueldo que otra que desempeña las mismas funciones, o se atropella la dignidad de las personas tan solo por el color de la piel. Cuando estaba yo en el vientre de mi madre, ella sufrió un accidente que la puso al borde de la muerte. El médico le dijo, tendrás que abortar. Y ella respondió, abortar yo jamás. Es decir, defendió la vida, mi vida. Y gracias a ello estoy aquí. Si en la televisión pública cada rato aparecen entrevistados a modo, o incluso propaganda con Chespirito a favor del aborto, o las asociaciones a favor de las familias condenan el aborto a través de un comercial, estas mismas personas tienen el poder económico para comprar un canal de televisión y mostrar científicos y curas, hablando de que la pastilla anticonceptiva o el condón producen cáncer y dan largas letanías en contra del aborto. Que las películas y las novelas y en fin, el sexo que nos invade por todas partes nos hace creer que el amor está en el sexo. No, el amor no está en el sexo. O puede haber sexo con amor, pero también hay sexo sin amor y hay amor sin sexo, las dos cosas. Y lo que los hace feliz es el amor espiritual, no el sexo. Si fuera verdad, como nos cacarean a todas horas, que la mayor felicidad está en el sexo, si eso fuera verdad, las personas más felices de la tierra serían las prostitutas, que van bien servidas. De entonar juntos las mañanitas a Santa María de Guadalupe, aquí en la Basílica, en su nombre. No podemos olvidar aquellas largas coberturas que hizo Televisa a la visita del Papa, o una misa mortuoria en vivo a través de Televisión Nacional. Propaganda es una palabra clave, lo fue durante la época del nazismo y lo es al día de hoy. Noam Chomsky habla de la manipulación de los medios de comunicación. Sin embargo, los sistemas mercadológicos y las agencias de campañas políticas o encargadas de una campaña de difusión y propaganda utilizan más los sistemas de propaganda de Joseph Goebbels para implantar y lavar el cerebro a los consumidores. Sobra decir que las propagandas son incesantes y machacantes, a fin de que el mensaje quede incrustado en el cerebro del receptor. No se trata de impulsar o crear un plan de desarrollo o de seguridad nacional. Se trata de admitir que solo a través de una persona o solo a través de un partido político se llevará a cabo el cambio social, o que un grupo social es capaz de manipular a un gran espectro de la sociedad. Algo así como el capítulo de South Park, donde el papá de Stan manda todo el carajo porque ganó Obama. It's Obama, Obama. Pero luego regresas a la realidad y la ciudadanía estadounidense está muy insatisfecha con el gobierno de Obama. Y aún así lo reeligieron. O la propia de los connacionales al respecto de Lord Peña Nieto, alabado sea. Si bien no es bueno generalizar, y es verdad que se necesita un nicho ideológico y social para que la propaganda sea asimilada, el Estado gasta millones de pesos en publicidad oficial y propaganda en radio y televisión. Esto nos hace pensar que es importante para mantener siquiera algún nivel de cohesión social en torno al Estado. La propaganda sirve para que los políticos recorten alegremente los derechos por los que tanto se ha luchado en los movimientos libertarios, mientras se lo agradecemos con efusivos aplausos. Así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso.
To better understand the current state of modern-day media manipulation, we must first look at the father of propaganda, Edward Bernays. His influence on the 20th century rivaled that of his uncles, Sigmund Freud, as Bernays pioneered the idea of crowd psychology with Freud's psychoanalytical ideas in what would become a new political ideal on how to control the masses. In his 1928 book, Propaganda, Bernays wrote, "If we understand the mechanisms and motives of the group mind, it is now possible to control and regiment the masses according to our will, without them knowing it." He called it the engineering of consent and proposed that those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government, which is the true ruling power of our country. It was Bernays who introduced the corporate giants to crowd psychology methods and polished techniques to manipulate society. He convinced the population to buy on impulse things they didn't even need by linking mass-produced goods to their own unconscious desires. The tobacco industry hired Bernays to persuade women to take up smoking, and the Alcoa Aluminum Company asked him to drive the campaign for the national fluoridation of our water supply. A consumerist culture was born, and the U.S. government took notice. In addition to famous corporate giants, Bernays also began working for the federal government. They adopted his technique of manufacturing ever-present dangers and then maintaining a constant state of fear to give those in power greater control of what Bernays called the mass mind. Edward Bernays, who's the father of modern advertising and propaganda, he literally wrote the book Propaganda. Joseph Goebbels, on record, the Nazi propaganda minister, used a lot of his information and twisted it to his own designs. Bernays was the chief psychological warfare expert for more than 20 years, advising the Department of War. He advised them to call it defense, don't be honest anymore. Call it Department of Defense because you're actually going to run giant imperial slaughter operations. Propaganda y educación. Si un pez puede aprender de la televisión, imaginen lo que puede lograr un niño. En promedio, los niños británicos de 3 años están frente al televisor o a la computadora por casi 5 horas por día. Y casi la mitad de esos niños tienen un televisor en su habitación. De repente, el mundo exterior entra en la vida de estos niños. ¿Lo que miran influye en su comportamiento? Niños de nuestro tiempo emitió un video de alguien que trataba amablemente a una muñeca. Luego los niños fueron a una sala de juegos que tenía la misma muñeca. 2 de 3 besaron a la muñeca como lo había hecho el hombre del programa. Luego les mostramos otro video donde el hombre golpeaba a la muñeca. Los llevamos a la misma sala de juegos. Si bien James lo hace de manera bastante insulsa, imita exactamente la violencia que observó en la televisión. Hasta Elena le da a la muñeca unos golpes con la masa. Pero William lo hace con alevosía. Es casi imposible detenerlo. Grita idénticas frases y hace lo mismo durante 6 minutos y 38 segundos. Los niños imitan a las películas agresivas mucho mejor que las que no lo son. Aun cuando la madre de William ingresa a la sala, no se detiene. Algunas veces tiene peleas muy violentas con su hermano y se pone muy duro con él. Pero no creí que sería capaz. Es muy triste.
Ve, demuéstrale tu amor y bésalo. No. Ve, dile que lo lamentas y bésalo. Lo patearé. Eso no está bien. En la cabeza. Eso no es correcto. Demuéstrale que lo quieres. No. La mayoría de los médicos creen que la televisión alienta tendencias violentas. La habilidad que tienen los niños de esta edad de aprender del mundo crece rápidamente. Este experimento demuestra lo peligroso que puede ser observar lecciones erróneas de la televisión en niños que desarrollan la idea de cómo debe ser su conducta. Entonces, por ejemplo, creo conflictos a nivel cognitivo. A ver quién es el primero que realiza, con lo cual unos son ganadores y los otros son perdedores. Cada vez que hay perdedores hay alguien que se siente feo. Era obvio. Se estimula mucho a los chicos a competir entre ellos. Los mejores alumnos tienen reconocimientos, tienen premios. Aquellos niños que no les van bien en los exámenes, se les llama la atención. En muchos casos ni siquiera son tenidos en cuenta. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra. Es decir, en estos momentos un niño de 8 años pasa en la escuela más horas que un universitario en la universidad, no tiene sentido ninguno, no hay tantos conocimientos que aprender en la escuela. La escuela entonces no es ni siquiera el lugar de formación, es la gran guardería, o como lo llamo yo, un gran parqueadero de niños. Pienso que son cárceles, ¿no? O sea, pienso que es horror pensar que hay que encerrar a los niños, que hay que tener guardias ahí custodiándolos. Si bien hace rato dijimos que uno de los mayores aparatos para moldear a la sociedad es la educación, una educación que orille al individuo al pensamiento crítico y que lo prepare para desenvolverse en la realidad y el microuniverso donde habita, es la mejor arma para escapar de la propaganda. El solo hecho de dudar y cuestionar. Los que hacen estos. Porque está totalmente harto de que se le diga qué debe y qué no debe hacer. Y ha perdido toda curiosidad por aprender. Esto casi no se sabe, pero la educación pública, gratuita y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía. La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. La educación sigue siendo lo mismo, una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita, lo cual es conservar la estructura actual de la sociedad. Pero la educación... Sin embargo, la educación en los países que utilizan los sistemas de propaganda como armas de control social limita la educación de preescolar a bachillerato, mientras que las opciones de universidades públicas se limitan a unos cuantos cientos, cuando la demanda es por miles de personas. Forma parte de esos 100.000 jóvenes que no fueron aceptados en la UNAM, institución que este miércoles dio a conocer los resultados de su primer concurso en el que se presentaron más de 126.000 aspirantes y se eligieron solo a poco más de 11.000. La educación que se recibe en los planteles es de pésima calidad, algo así como los memes del CONALEP o los videos pornográficos de niñas de diferentes bachilleres públicos. Una educación de calidad no puede competir con la mala o nula formación que se recibe en casa. Tanto la universidad de acceso público como las privadas son costosas, puesto que se tiene que financiar la alimentación, el transporte, los útiles escolares y libros. Esto hace que muchas personas que tienen determinado talento deban de abandonar sus estudios por falta de dinero y deban de comenzar a trabajar. También ocurre desde la secundaria o el bachiller. Si bien el 30% de la población mexicana tiene acceso a internet,
Solo un pequeñísimo grupo de estos tienen la primaria y el bachiller terminado. El resto solo son analfabetas funcionales que saben leer cosas, mas no interpretar los textos, mucho menos entender información de primera mano, y por eso aman a sus presentadores de noticias. También incapaz de utilizar su capacidad de lectura, escritura y cálculo de forma eficiente en las situaciones habituales de la vida. Es decir, sabe leer, escribir y sumar, pero no entiende lo que lee. Casi no se entiende lo que él escribe y suma poco, resta mal y divide con problemas por una cifra. Entonces, cabría preguntarnos, ¿cuántos analfabetas funcionales hay en México? En números crudos tenemos que este 7.6% de la población mexicana representa a 6 millones de analfabetas, pero apegándonos a la definición antes mencionada, habría que contar a otros 10 millones de personas que no concluyeron la primaria y a otros 17 millones que truncaron la educación secundaria. Tampoco podemos olvidar que en el 2009, alrededor de 700,000 niños y jóvenes abandonaron la primaria y secundaria por distintas razones, preponderantemente por padecer junto con sus familias de pobreza y falta de oportunidades. Entonces, más allá de que las cifras del INEGI parezcan prometedoras, la realidad nos demuestra que si sumamos el número de analfabetas en nuestro país, más los que padecen rezago educativo, la cifra resultante es devastadora. 33 millones de mexicanos padecen analfabetismo funcional. A esto habría que agregar que gracias a nuestro maravilloso sistema educativo existen millones de graduados con carreras y licenciaturas que solo tienen el título, mas no los conocimientos de su carrera terminada. Así que por un lado, tenemos a cientos de profesionistas del servicio público y burocrático que no saben hacer un sistema hidráulico y por eso se inundan las calles de las colonias que planearon, al igual que maestros graduados de agronomía y que terminan dando clases de lectura y redacción o filosofía, o perfectos irresponsables y borrachos que terminan de profesores de secundaria y preparatoria. Tanto los libros, la cultura, el arte y demás son casi de uso exclusivo para la clase media y alta. Es el internet el que ha democratizado un poco la información. Aún así, los libros siguen siendo costosos y no están al alcance de todos, a menos de que tengas una impresora y los imprimas y empastes. Con la cultura muy lejos, tenemos a cientos de personas emocionadas por ver cuánta porquería reciclada les presenten como novedad, tanto en televisión, radio y hasta en internet. Las materias en las escuelas como filosofía, historia, sociología y demás, solo se limitan a memorizar y pasar exámenes, pero los conocimientos no sirven para aplicarlos en la vida real. Sobra decir que a los maestros no les importa. Esto mantiene al individuo indefenso ante cualquier manipulación, tanto por parte de la propaganda como de las variopintas técnicas de control mental que experimenta el sistema. Si asustas a un niño con el coco, este llorará. Si asustas a un adulto sin educación, es muy probable que te siga o que vote por ti. De la misma forma, los exámenes miden el rendimiento en algunas condiciones. Pero estas formas de evaluar no contemplan decenas de variables que influyen tanto o más en el desarrollo y son vitales para la educación. El ser humano es un todo y requiere una visión global, una educación integral, holística. Básicamente los niños que no logran estos niveles de independencia, que se convierten en niños dependientes de otras personas, nunca van a hacer lo que ellos quieren, siempre van a hacer lo que otras personas quieren. No es que tú tengas la autoridad y él no la tiene. Se trata de sembrar en el alumno la idea de que él tiene que ser la autoridad en su propia vida. La propaganda y la generalización. Las encuestas son una herramienta de medición que se ha popularizado a partir de los años 90. Son útiles y prácticas, sin embargo, también se pueden manipular, a efecto de crear tendencias o corrientes de opinión. Veamos el ejemplo de una gráfica en tiempos electorales de Consulta Mitofsky, correspondiente al mes de enero de 2012. Cuando nos muestran una gráfica así, la ventaja del color del centro parece contundente. Su ventaja parece irremontable y pareciera inútil sumarse a cualquiera de los otros partidos. Así, quienes muestran la gráfica no están falseando datos, pero los están presentando de una manera que altera la percepción del elector, dado que no se está mostrando toda la verdad. Si atendemos a los datos técnicos de la encuesta, que casi no se muestran y por lo tanto se leen muy poco,
Significa que si agregamos este importante rubro de los indecisos, la gráfica quedará de esta forma. Si estos votantes se inclinaran por... Si bien ya hablamos del 11º punto de la propaganda, que dice que se tiene que dar la impresión de que todo el mundo piensa de una misma forma, hay que desmenuzar este doble lenguaje que se usa todos los días y en todas las notas periodísticas de información y de opinión. La mayoría de todos los doctores recomienda que la mayoría de los ciudadanos estamos de acuerdo en que el pueblo entero está de acuerdo en una voz en off diciendo que los jóvenes, los pobres, los estudiantes, las mujeres, los obreros, y añadiendo la muletilla de son libres, están de acuerdo, no pueden ser, es una injusticia, a fin de entregar un discurso y darle representatividad a un grupo social ninguneado e ignorado por todos, que sirve como muletilla para justificar el discurso tendencioso de una estación o de un medio de comunicación. Pero, ¿dónde está tu encuesta, tu estudio de mercado? ¿El número de muestras que sacaste para llegar a estas conjeturas? ¿Qué tipo de cuestionario utilizaste? ¿O es solo tu visión del universo que te rodea o rodea a tu medio de comunicación? ¿De qué grupo de personas estás hablando? ¿Y cómo puedes contactarlas para ver si en realidad piensan de esa forma? ¿Utilizaste una ética o un sistema para cuestionar? ¿O solo acomodaste las preguntas a tu beneficio? ¿Aseguraste armar un cuestionario a modo de evitar que te mintieran? ¿Entrevistaste a las personas tranquilamente en sus hogares? ¿O entrevistaste a automovilistas atascados por una marcha para justificar lo que tu patrón te está pidiendo? ¿Estás mostrando imágenes del movimiento y sus causas? ¿O estás mostrando imágenes de peleas entre anarquistas y granaderos? Son preguntas que nadie le hace al medio, quizás porque de todos modos no las contestaría. A eso es a lo que se le llama atribuirle una verdad que no tiene. Tiene más poder un actor llorando en televisión que cientos de personas marchando en las calles. A dar clases, esos que están ahí nada más haciendo... En Avenida Chapultepec, las personas dicen que se sienten secuestradas en su propia ciudad por parte de estos maestros que no quieren ser evaluados. Síndrome de Salinger o efecto el deforme. Al inicio del internet, el periodista y exsecretario de la prensa del presidente John F. Kennedy, Pierre Salinger, aseguró tener las pruebas para resolver el caso del vuelo 800 de la TWA que explotó en el Atlántico cuando despegaba con destino a Roma. Cuando presentó sus conclusiones, en las que mencionaba el uso de un misil para derribar el avión, reveló que su fuente fue una página electrónica que presentaba una foto sosteniendo lo escrito. Luego se descubriría que la imagen era falsa, y desde entonces se acuñó el término síndrome de Salinger para aquellos que dan validez sin confirmar en otros medios de comunicación cualquier noticia que aparece en internet. Cuando Assange reveló los archivos secretos de la CIA, se descubrió que existía una red británica llamada The Bunker, que inventaba noticias falsas relacionándolas a los activistas de Anonymous, con el fin de desmentir las noticias expuestas por el colectivo, a fin de que el público de internet dejara de creer en ellos. The Bunker es un término utilizado para describir a una persona o colectivo que se dedica a falsificar información, ya sea a nivel privado o en medios públicos, con el único fin de desacreditar un medio o grupos de informadores. Lo hemos visto en las peleas entre medios de comunicación como Aristegui o Ciro Gómez Leiva, o Televisión Azteca y Televisa, donde la noticia o el hecho queda en un segundo plano y solo importa quién es el que tuvo la razón. No. Pregunta 2. ¿Alguien por ahí hace estos trabajos y se los vende al medio? No. Pregunta 3. ¿Alguien con fines políticos hizo este trabajo y lo filtró al medio? No. ¿Sabrán los dueños del medio que se paga por este tipo de declaraciones? Pues ahí sí ya no sé qué piensen los dueños de este negocio. Yo creo que estamos... No creo. En la actualidad, no solo la verosimilitud que atribuimos a Internet hace que las personas recirculen información falsa o sin confirmar. El de Forma y The Onion, principales publicaciones satíricas, incluso saltan de la realidad del Internet,
a medios impresos y noticieros en televisión. No debería ser extraño para los internautas, y sobre todo los que navegan en redes sociales como Facebook o YouTube, cuando existen cientos de páginas que solo por ostentar 10.000 seguidores o más, como Mitófago, Imperial Val, Puma Capitalista UNAM, pseudointelectuales de izquierda, Dross, Oxlack o demás, crean y recrean su propia verdad de la historia o hechos, mientras le hacen creer a las personas que es una verdad digna de difundirla o comentarla. Aunque es tal el nivel de credulidad y las ansias de consumir información basura, que solo hace falta unas líneas y un meme para levantar me gustas y compartidos entre la audiencia, no importa si es verdad o mentira, puesto que nunca hay disculpas o erratas de los hechos. Sin embargo, el mayor exponencial en el mercado de la verdad aumentada o distorsionada sigue y seguirá siendo los medios públicos de comunicación. Discriminación y propaganda. La discriminación de las poblaciones indígenas de México es uno de los grandes problemas del país y también uno de sus tabúes más profundos. El modo de vida y la cultura de estos pueblos están amenazados por la falta de un marco de protección y reconocimiento que les ayude a sobrevivir. Esta realidad se hace más evidente en el estado de Oaxaca, donde el 58% de la población es indígena y donde la marginación está a la orden del día. Muchas de nuestras comunidades y muchos de los municipios oaxaqueños están caracterizados como de muy alta marginación, en donde los índices de pobreza, en donde los índices de exclusión son sumamente elevados comparados con el estándar medio nacional. Además, el 34% de la población habla alguna de las 15 lenguas indígenas del estado de Oaxaca, una riqueza cultural que se transforma en un motivo más para la discriminación. A menudo vivimos en una sociedad puramente machista y discriminadora. Si bien es verdad que las luchas por el reconocimiento y la equidad de género han avanzado en determinada medida en las sociedades urbanas, las sociedades rurales viven en total desconocimiento de los derechos de la mujer. Venta de niñas o bodas a cambio de dote. Negarle la educación a las mujeres de la familia. Explotación laboral y explotación en el hogar por realizar un trabajo no remunerado. Tradiciones que dicen que la mujer debe de casarse y tener hijos. Negación de métodos anticonceptivos y a decidir sobre su cuerpo. Trato diferenciado, discriminación, hostigamiento y abuso sexual, violencia intrafamiliar, desde física hasta psicológica y violencia económica. Sin embargo, y a pesar de la lucha de las feministas no radicales, la pelea por el reconocimiento de los derechos de la mujer enfrenta un gran enemigo, la distorsión de las luchas sociales y los derechos de la mujer en medios de comunicación, unido a los micromachismos que vivimos diariamente. Anuncios machistas donde la mujer es cosificada como un objeto que sirve para limpiar la casa. Concursos de belleza o mujeres cabronas que necesitan de una postura de abuso verbal o manipulación sobre el hombre para poder salir adelante por medio de él y no por sus métodos. Es lo que observa el gran público mexicano que consume publicidad, telenovelas o programas de entretenimiento como Laura Bozzo o Cosas de la Vida. Programas que se dedican al escándalo y a la degradación de la mujer mexicana, al ser solo objetos de burlas o de chismes y exhibiciones públicas en horario nacional. La piel de la mujer latinoamericana es morena desde nuestros antepasados, el cabello es oscuro. Sin embargo, México es de los países que más gasta en tintes rubios, cirugías plásticas y en moda y tendencias que le anuncian en televisión. El mestizo en proceso de blanqueamiento, los feos que aspiramos a ser hermosos. A pesar de existir periodistas y presentadores con descendencia indígena, la televisión únicamente presenta a modelos y personas con físico envidiable, dientes perfectos y sonrisas deslumbrantes. Lo sentimos, eres demasiado gordo para aparecer en televisión. Los medios de comunicación, como lo son la televisión, la música y el cine, solo buscan entregarle al gran público figuras lindas y estilizadas. Esto provoca problemas de aceptación, depresión y abuso por parte de los otros grupos sociales.
Algunas de las figuras que aparecen en televisión ni siquiera son fruto de la belleza natural. Marilyn Monroe, solo por dar un ejemplo, fue un fruto de la cirugía plástica y el tinte de color rubio. Así son muchas de las bellezas y la música que se consume día a día. Plásticas. Una nueva tendencia, admitir minorías o personas que rompen con los moldes de la estética impuesta por los medios. No es usada para combatir la discriminación, sino que para que esas minorías consuman los programas y medios que lo hacen, o presentar a la empresa que lo produce como un medio que tiene conciencia social. Los anuncios de televisión le dicen a la mujer que comprando determinados productos como blanqueadores dentales o cremas para las verrugas podrán aspirar a un nivel más alto de vida. Se llega a tales extremos que en Chiapas, estado que tiene millones de indígenas habitando, en lugar de pagarle a indígenas para posar en una feria textil, contrataron a modelos. Los pequeños micromachismos utilizados con humor e incluso apoyado por mujeres hegemonizadas o aquellas que creen que por ser mujeres pueden discriminar a su mismo género, al nivel de unirse con otros hombres para discriminar o subajar, no ayudan a nada en el problema. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down because during that time, they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. Doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm gonna do it anyway. That's what they should do. If I asked you to... El lavado de cerebro es la máxima invasión de la privacidad. Antes creíamos que el cerebro era sólido como un diamante. Y cuando mediante el lavado de cerebro intentamos no solo controlar lo que hacemos, sino lo que pensamos, recurriendo a la coerción, a la mentira, a la violencia, ahora por lo menos podemos analizarlo desde las bases de la neurología. Cuando en los años 50, al final de la Guerra de Corea, algunos soldados americanos que habían estado presos empezaron a defender a capa y espada la causa comunista, las autoridades militares se dieron cuenta de que algo raro estaba pasando. Un cambio de bando y de ideas tan radical debía tener una explicación. ¿Qué había sucedido en la cárcel para que estos hombres ahora renegasen de la política de su país y alabasen las teorías maoístas? En 1993 y después de 51 días de cerco a una granja de Texas, más de 70 miembros de la secta de los Davidianos murieron en un enfrentamiento con la policía. Eran personas normales y corrientes que en un momento dado lo habían abandonado todo para seguir al líder, un iluminado que se autoproclamaba la reencarnación de Cristo. No dudaron ni un momento en luchar hasta morir para defender sus creencias y su comunidad.
En todo el mundo, las denuncias por violencia doméstica no dejan de aumentar año tras año. Bajo la presión del agresor, las víctimas lentamente se alejan de familia y amigos, convirtiéndose en un blanco fácil para sus maltratadores. Con la autoestima por los suelos y todos sus proyectos frustrados piensan que el problema es suyo y la culpabilidad las mantiene al lado de su agresor. Se someten por completo a su autoridad cruel y sin límites. Pero, ¿cómo se llega a una situación tan extrema? Son 3 ejemplos de lavado de cerebro donde se ha conseguido acceder y manipular el tesoro más preciado del hombre: su mente. Pensamos que es algo intocable, pero resulta que es relativamente fácil transformarla. Con una buena técnica se logra reemplazar unas ideas por otras. La finalidad básica es evidente: eliminar la identidad independiente de la víctima para que no entorpezca el control total que se pretende ejercer sobre ella. El deseo de controlar la mente del otro es tan antiguo como el hombre. En todo este tiempo se han desarrollado técnicas de lavado de cerebro muy variadas. Acabamos de ver algunas de las formas más crueles: tortura y acoso psicológico. Pero también hay otras formas más sutiles: publicidad y educación. Una actúa en beneficio de la otra. La educación encuentra la diana más fácil en las mentes jóvenes. Su objetivo es forjar ciudadanos para que mejoren su poder adquisitivo y también inculcarles una buena predisposición a consumir. Del resto se ocupa la publicidad, que promete un poco más de felicidad con cada compra. La manipulación de ideales y principios que consigue el tándem formado por educación y publicidad es poderoso y duradero. No nos sentimos amenazados por este lavado de cerebro sigiloso y lo permitimos. Tenemos una imagen de nosotros mismos como seres libres con unas creencias difíciles de cambiar. Nos gusta pensar que nuestras mentes son sólidas e invulnerables y que podemos decidir quién nos influye y quién no. Pero nada más lejos de la realidad. Somos influenciables por naturaleza. Las emociones nos traicionan. Son el principal desencadenante de los cambios que suceden en nuestra mente. Una música que nos haga estremecer ayudará mucho a que un anuncio nos seduzca. En los casos más radicales de lavado de cerebro, el miedo principalmente y la pena o la soledad en menor medida hacen que una persona ceda a la presión. Las nuevas creencias quedan íntimamente ligadas a estados emocionales extremos y la víctima irremediablemente atrapada en su nueva percepción de la realidad. Propaganda y ambiente. A diferencia de la subjetividad de ambiente que tienen, por ejemplo, los diarios impresos, los noticieros en los medios de información, las mesas redondas de opinión, las conferencias, los talleres y el aula o ambiente educacional donde se desenvuelve alumno y maestro, la propaganda no necesita de un ambiente o nicho ideológico para entregar un mensaje, sino que tiene una heterogeneidad en diversos medios de comunicación. De esta manera, no solo un actor político puede entregar un mensaje previamente fabricado a la medida, sino que lo mismo vale que lo haga un actor de televisión, un comentarista deportivo, el futbolista de moda apareciendo en televisión y diciendo que todo va bien, o cualquier persona con determinada hegemonía, hasta una caricatura que todos reconozcan. Infiltrar mensajes de propaganda en diversos medios de comunicación y de entretenimiento, como las caricaturas o las películas, con los propósitos y necesidades del Estado, es algo muy propio de los medios de comunicación y del cine. El Capitán América, la Calavera Roja, los terribles comunistas, los hombres de honor, morir por la patria, trabajar por la nación, entre otras cosas que preocupen al status quo del movimiento sociocultural y político de la historia. El podcast de Arcángel Clan. Tipos y diferencias de la propaganda.
La gran diferencia entre propaganda e información de calidad es que la primera corre y bombardea todos los aspectos de nuestra vida. Pocas personas que tienen internet consumen Televisa. Sin embargo, su muro de redes sociales, o la fonda a donde llega a comer, o la tienda a donde va, o su vecino, le hace que consuma indirectamente lo que tratan de vender. La propaganda tiene el propósito de hacerle pensar a la sociedad y al individuo que toma decisiones individuales y que es libre, cuando en realidad se dobla y manipula su voluntad hacia los objetivos requeridos. La mayoría de las personas cree que dentro de la propaganda solo existe la propaganda del Estado y la comercial. Sin embargo, se divide en varios tipos que van dirigidos a determinados mercados y que se pueden mezclar según los objetivos de la campaña. La mezcla perfecta hace que sea difícil de reconocer, y más adelante analizaremos los puntos de la propaganda de Joseph Goebbels, que aún se siguen enseñando en las escuelas de publicidad. Propaganda comercial es la más frecuente. Tiene como fin vender productos y se vale de cualquier estrategia para hacerlo. Hace creer al gran público que el adquirir y consumir determinados productos le hace ser parte de un estatus social, un nicho ideológico o una mejor persona. Propaganda visual. Utiliza medios visuales para distribuir mensajes, desde la ciencia de la colorimetría hasta cosas que instintivamente despiertan una reacción u otra. Mujeres de busto pronunciado, personas de gran belleza, un tierno bebé, un cachorro de perro, gato o patito, carteles espectaculares, luces en alto contraste, etc. Propaganda de la realidad aumentada. Tiene como fin distorsionar la realidad al intercambiar hechos o noticias diferentes por otros, desde ocultar la violencia e inseguridad en la calle, hasta evitar dar a conocer accidentes que afectan a una sociedad por negligencia de un grupo de personas, como los desastres químicos en Sonora o los desastres de Chernobyl. Propaganda religiosa, muy difundida en la historia. De hecho, la propaganda tiene sus inicios en el lanzamiento de mensajes religiosos en la curia romana. Tiene como método entregar mensajes relacionados al culto o de la secta a sus posibles adeptos. La propaganda religiosa es la que más corre de boca en boca. Propaganda política, relacionada con una ideología o creencia, muy utilizada sobre todo para las campañas electorales, con la idea de conseguir más votos. También se utiliza para difundir la ideología del partido y sus intereses. En países con sistemas tiránicos o autocráticos, la propaganda del partido es insistente y machacante. No podemos desconocer a esta, puesto que México es de los países que más gasta en el mundo en publicidad oficial, para decirle a sus incautos consumidores que todo va bien. Propaganda del miedo. Repetir constantes y variopintos mensajes en televisión, radio y prensa de enfermedades, violencia, robo, violación, secuestro, algo que le puede pasar a usted y a sus hijos, despidos masivos, pobreza extrema, guerra, a fin de infantilizar al ser humano y permitirle que tome decisiones muy duras y drásticas, pero simples y fáciles. Propaganda blanca. Tiene la intención de crear una opinión favorable hacia una determinada organización. Es la propaganda sana o transparente. Nunca se oculta el emisor del mensaje. Las campañas en contra del aborto pagadas por medios públicos de televisión. Las que están a favor de la paz y que digan, esta organización apoya a la paz. O de la Asociación de los Empresarios a favor de lo mejor. Propaganda negra. Se utiliza para distorsionar o perjudicar el mensaje del enemigo. Normalmente trata de hacerse pasar por el mensaje del adversario. Las campañas en contra de periodistas o políticos malinterpretando lo que se dijo, o interpretándolo de una manera distinta. Utilizar un medio de comunicación para eliminar su credibilidad, o hacer creer que todo el medio es nocivo para la sociedad, como ha pasado con la pornografía y el internet. O los videos de las madres conservadoras argumentando que el internet es muy malo y que debe de ser regulado. Propaganda literaria. Algunos libros son lanzados con la intención de propagar algún tipo de mensaje propagandístico o de lavar la figura de un político o de un empresario, disfrazado de opiniones o análisis periodísticos o intelectuales. Radio propaganda, basada en la razón,
trata de lanzar mensajes que se apoyan en argumentos, con la intención de convencer a los usuarios a través de la razón. Una campaña política en donde se hable del aumento del crimen o la pobreza por un gobierno incompetente es la mejor propaganda. Censo propaganda. Se apoya en las emociones, busca tocar la fibra sensible de los usuarios para provocar algún tipo de efecto a través de las emociones, nunca a través de la razón. Esto se observa mucho en los programas propagandísticos de la televisión pública, disfrazados de noticieros de información, mesas de debate o programas de entretenimiento. Propaganda de integración. Se utiliza para unificar comportamientos y actitudes. Son mensajes que se lanzan a las masas, normalmente fáciles y simples de aprender, en los que se utiliza una frase característica, de forma que cuando se escucha todos saben a qué se refiere. Los programas humorísticos de televisión o diversas campañas con eslogan pegajosos son el ejemplo perfecto de esta propaganda. Propaganda bélica o propaganda de guerra. Desarrollada sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, es la propaganda encaminada sobre todo a mantener la confianza de las tropas y el apoyo por parte de la ciudadanía. De esta manera se busca hacer pensar al público que se lucha por la paz y no por la expansión de un territorio o los intereses de una minoría en el poder, mientras que se apoya con más dinero público a las tropas. Propaganda musical. Intenta hacer que un colectivo o comunidad se individualice y enfoque en sus problemas personales o en el amor. En particular, es machacante e incesante y busca hacer que el individuo piense que es su única alternativa por la repetición en diversos medios de comunicación. Los narcocorridos, por ejemplo, difunden la idea de que ser narcotraficante es algo positivo y una profesión respetable, mientras que la música de amor busca que el individuo se mantenga entretenido y distraído. Propaganda viral. A diferencia de la propaganda masiva, esta se distribuye mediante rumores y sin confirmaciones de ningún tipo. Sin embargo, fue diseñada con el único método de malversar la opinión pública, distribuir información falsa o causar pánico. Viaja de boca en boca mediante redes sociales o por internet. Se conocen los emisores y los creadores, los puede señalar con el dedo, pero jamás se les comprueba ni la creación, ni se les otorga castigo alguno. Propaganda de molde. Sirve para moldear un nicho ideológico o masa, desde las películas de Blancanieves y las telenovelas y música que proyectan en las niñas que deben de casarse y tener hijos, o buscar al príncipe azul que las rescate, hasta los juegos infantiles que infunden un rol y otro, como los carritos de bombero, las escobas para niñas, etc. Quizás el mayor aparato de molde y propagandístico de nuestra sociedad sean tanto los programas de televisión pública como el aparato educativo escolarizado, ya que todos buscan adoptar roles y papeles para poder convivir con los demás. El sistema educativo moderno no prepara al ser humano para vivir, lo prepara para competir y para ser un obrero esclavizado y programable. Si bien la propaganda necesita un aparato mercadológico que invente y reinvente el mismo concepto y lo vuelva a masificar, solo la información puede contrarrestar el efecto de la propaganda. Mientras más voces y medios tenga al alcance el gran público, es mucho menor el alcance y el tiempo que puede permanecer la propaganda en el cerebro del receptor. Los grupos sociales más desprotegidos de la propaganda son los que menos respuesta o representación tienen: los pobres, los ignorantes y en mayor medida los jóvenes y los niños. Aunque los estudios de mercado y los estudios neurológicos y de comportamiento pueden ayudar a elaborar una campaña medida para cualquier sector social, el mayor problema de los medios de comunicación es que están fabricados a modo de ser entretenimiento, antes que informativos, y existe una subcultura muy difundida por la misma propaganda que promueve que ser estúpido es bueno y estar informado y la educación es de tetos y pendejos. Internet y la censura.
Si bien este es un tema muy tratado en los podcasts, hay que volver a tocarlo por encimita. Ya hablamos de Facebook y la cantidad de páginas de personas que crean y recrean memes, historias y hechos históricos a su favor para denostar a una parte de la sociedad, o intentan usar un meme para manipular la percepción de los que lo leen. Aunque hace falta estar muy tonto para que te manipulen con un meme, pero en fin. En Twitter existen determinadas figuras dedicadas a hacer lo mismo. Son personas anónimas que no dan su nombre o su rostro, pero que mediante el número de seguidores que tienen, buscan censurar y autocensurar las opiniones de las demás personas que suscriben las redes sociales, o de figuras que para ellos representan una molestia. Si bien es verdad que es totalmente incomprobable que existan personas pagadas por el Estado o por partidos políticos de izquierdas o derechas, existen fotos y rumores de los peñabots, lo que solo hace una verdad a medias, aunque si los lees o sigues, puedes darte cuenta de la hazaña con la que se expresan y la desesperación por el retweet o el fab. Algunas de estas personas son oficinistas o burócratas que gastan su tiempo en Facebook y Twitter. Algunos otros más lo hacen por diversión, e incluso te dicen que lo hacen por diversión y que no te tomes en serio las redes sociales, y otras tantas para quedar bien. Facebook y Twitter parecen las plataformas ideales para expresar opiniones, pero el efecto de la espiral del silencio se siente con más fuerza en las redes sociales. Un estudio de Pew Research publicado recientemente reveló que no es el caso y que, de hecho, este tipo de plataformas perpetúan el efecto conocido como la espiral del silencio, la evasión de la expresión de opiniones cuando creemos que los demás piensan diferente. Es decir, descubrieron que los usuarios de plataformas sociales suelen ocultar su posición sobre temas políticos cuando sus amigos o seguidores tienen opiniones distintas. La investigación consistió en la... Sin embargo, existe un problema más preocupante: la manipulación del Twitter. Twitter es una red mundial de información, pero solo para una parte de la sociedad. En ella se puede informar rápidamente de hechos y noticias. Los ciudadanos son reporteros urbanos, sin embargo también están a merced de agencias de publicidad y propaganda. Se estima que en Twitter existen 23 millones de robots, además de las ya conocidas agencias que venden likes, seguidores, me gustas, visitas, faps, RTs y suscriptores para YouTube, Facebook y servicios como Social Manager. Existen programas y algoritmos para detectar los robots. Sin embargo, tan solo basta entrar a una cuenta y ver que todos publican exactamente lo mismo, o que son huevitos, o que no tuvieron tiempo para trabajar en un perfil distinto. Estos robots sirven para manipular la tendencia y hacerle creer a los lectores de las redes sociales que son temas populares y deben leerlos y participar. La mayoría de canales de televisión, las productoras de películas e incluso los políticos manejan y contratan empresas de social manager que manipulan las redes sociales. Los puntos de propaganda de Goebbels son: 1. Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. La peligrosa mancha roja comunista, los andinos, los barbudos quemando iglesias, Marcos y el EZLN, los peligrosos porros de la CENTE, el bloque negro, los anarquistas, etc. $1 en la lucha contra el terrorismo. Esta suma superó el costo de cualquier otro conflicto armado, excepto la Segunda Guerra Mundial. A esa conclusión han llegado los autores de un informe preparado a pedido del Congreso. El analista político Lajos Sazdi afirma que la única manera de disminuir esos costos es el retiro, por ejemplo, de Irak y de Afganistán. Se puede decir que el 2. Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse
en una suma individualizada. Los enemigos del Estado, la guerra contra el narco, la guerra contra el terrorismo. Si criticas o estás en contra, eres terrorista. Inició el mito llamado chupacabras, un fenómeno que alertó en primera instancia a una población de Puerto Rico debido a la extraña muerte de cientos de animales que fueron encontrados en granjas. Los cadáveres de los animales fueron hallados con características muy específicas, pues todos ellos presentaban heridas letales en el cuello, como si les hubieran 3. Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que los distraigan. Argumentar que en África se asesinan familias. Crear documentales, traer historias, subir videos a internet, pasarlos por televisión con fondos de música dramática, cuando en México se ejecutan a comunidades enteras gracias al crimen organizado, o existen zonas con altísimos niveles de feminicidios o muerte de niños por agua contaminada, como en Guerrero. Inventar o diseñar chismes a modo, simular una entrevista en la calle de un famoso para que opine sobre temas de relevancia, o hacer que Lucerito se vuelva a casar con Mijares. No mames, Ventaneando se hace llamar periodismo de investigación. Comienza a darse en México sobre el número de muertos. Largas filas abarrotan algunos hospitales en la ciudad. Miles de personas acuden ante el temor de estar infectadas por el virus de influenza atípica. La noche de lunes, el gobierno de Calderón aseguraba que había 20 casos de muertos comprobados y 149 sospechosos de fallecidos por este virus. Y desafortunadamente 4. Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. La crisis de la influenza porcina. Si bien los medios de comunicación pueden o no manipular la realidad directamente, si seleccionan a conveniencia las noticias que entregarle a la masa. Por ejemplo, no admitir la venta o la privatización del espectro radioeléctrico, pero sí exagerar una epidemia de dengue tras las inundaciones causadas por malas administraciones de los servidores públicos. Así estarían ocultando dos hechos, mientras mueven la opinión de las personas hacia donde la necesitas. When the Führer says, "Wie ist der Master Race?" The Heil, Heil, right in the Führer's face. Not to love the Führer is a great disgrace. So the Heil, Heil. 5. Principio de la vulgarización. Toda propaganda debe de ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de la masa es limitada y su compresión es escasa. Además, tiene gran facilidad para olvidar. Si no puedes explicar tu plan de gobierno porque no lo tienes, inventa un corrido o una canción pegajosa. ¡Quitan trabajos! ¡Me quito el trabajo! ¡Te quito tu trabajo! ¡Nos quitan trabajos! Partiéndonos el culo. Y llegan estos futuristas y no conseguimos trabajo. ¡Quitan trabajos! ¡Quitan trabajos! ¡Quitan trabajos! 6. Principio de la orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, representarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras o dudas. De aquí viene también la famosa frase: si una mentira se repite suficiente, acaba por convertirse en verdad. Tampoco. Las 3, 4, 5 voces críticas, los 5 tuiteros que están diciendo tal o cual cosa, porque pues no son la realidad. No, o sea, la realidad es que la mayoría de la gente está encantadísima con el asunto y qué bueno. Pero parece que son dos mundos distintos, no es que eso... Es que... Estos grupos... ¿Qué es eso? Luego construyen su propia realidad virtual, o sea, realmente es virtual porque se conjugan unos cuantos medios de comunicación y en algunas redes sociales, y entonces creen que esa es la realidad, ¿no? Y que es obligatorio. Están absolutamente desconectados del público en general, ¿no? ¿Qué es eso? De cómo el reto era... 7. Principio de renovación. Hay que emitir constantes informaciones y argumentos nuevos, a un ritmo tal
que cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. Esto lo vemos diariamente, semana a semana en internet y en medios de comunicación. Además de las redes sociales, la sociedad no puede enfocarse en un tema de injusticia o de derechos humanos o político, porque seguramente ya existen 2 o 3 a la semana o al día siguiente, incluso algunas muy infantiles o tontas. Durante las campañas políticas del 2012 no hubo un solo día que no existiera una nueva pifia de los candidatos, apoyada por las redes sociales y por la televisión, y todos estuvimos en las redes sociales encantados haciendo memes. Esto ayuda al Estado a que la masa siga al pendiente de las notas y noticias oficiales, en lugar de tomar decisiones o emprender acciones. Cuando llegaron los fenómenos naturales Ingrid y Manuel el año pasado, muchos mexicanos casi mueren ahogados y perdieron todas sus pertenencias, puesto que estaban esperando que Protección Civil avisara y confirmara el fenómeno para desalojarlos, cosa que no pasó. Ganó por 6.5. Falló la encuesta de seguimiento diario Milenio GEAISA. Por eso, antes que nada, una disculpa a nuestros televidentes y lectores, leales, muy leales compañeros en estos 3 meses de emocionante travesía. Como empresa periodística fallamos en lo más valioso, la precisión informativa. 8. Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias. No necesariamente un medio tiene que decir la verdad. Basta hacer el uso del poder de facto que tiene para hacer entender a la masa que lo que dicen varios medios de comunicación es la verdad. Esto se da mucho en contra de los enemigos. Las personas creen que en Norcorea vive el diablo, gracias a que solo se enteran por noticieros o la tele. Mediante ese sistema de notas sueltas, el individuo puede formar una realidad alterna, incluso una muy diferente a otra, dependiendo de su nivel socioeconómico o educativo. Goebbels sostenía que las noticias referentes a hechos que afectan a los ciudadanos no deben de ser conocidas o que pueden ser informadas de una forma distinta. Admitir que se perdió la Copa Mundial porque estaba embrujada, por ejemplo. Medios internacionales han creado matrices de opinión con el objetivo de hacer creer a la comunidad internacional que el pueblo venezolano no tiene acceso a los productos de la cesta básica. Aunado a esto, no resaltan que empresarios de la derecha acaparan los alimentos para desestabilizar al gobierno. Tan solo en Caracas, la capital, sus habitantes en algunos casos deben hacer seguimiento a diferentes establecimientos para poder adquirir productos como azúcar, margarina y elementos de aseo también. Los venezolanos tienen otra gran preocupación: la escasez y desabastecimientos en muchos mercados del país. 9. Principio de la silenciación. Acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario. También contraprogramado con la ayuda de medios de comunicación afines. Por ejemplo, acallar que en países como Venezuela o Cuba es donde menos pobreza extrema existe, pero duplicar las noticias relacionadas a que existe una grave escasez, cosa que es verdad, haciéndole creer al individuo que si en otros países están peor, él vive bien. Uno de los métodos de propaganda era esperar a que una buena noticia fuera difundida por algunos espectros de la masa como rumores, o hacer esperar a las personas por buenas noticias. De esta forma, cuando llegaban, el efecto e impacto se multiplicaba y hacía más duradera la satisfacción de la masa. Ahora escuchen, necesitamos abrir los ojos. Hay 2 millones de ilegales durmiendo en este estado esta noche. Este estado gastó $3 billones el año pasado en servicios para esas personas que no tienen derecho a estar aquí en primer lugar. 3 billones, $400 millones solo para encerrar a un montón de inmigrantes ilegales y criminales que entraron a este país porque la maldita INS decidió que no valía la pena el esfuerzo de buscar a tipos convictos. ¿A quién le importa? Al gobierno le importa un carajo. Nuestra policía fronteriza es un chiste. ¿A alguien le sorprende que la frontera sur se ría de nosotros? ¿Se ríen de nuestras leyes? Sí. Cada noche miles de esos parásitos cruzan la frontera como si una maldita piñata explotara. ¡No se rían!
10. Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. La homofobia o la xenofobia, por ejemplo. Solo basta un puntero o un líder social que increpe las opiniones que los ciudadanos se autocensuran, para que estos las tomen como personales e incluso lo apoyen, porque están latentes en su interior. Mein Führer, meine Kameraden, wieder erleben wir diese Stunde, die uns stolz und glücklich macht. Nach Ihrem Befehl, mein Führer, steht hier eine Jugend, die keine Klasse und keine Kaste kennt. 11. Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo, creando la impresión de unanimidad. Aquí entra la espiral del silencio, o cómo las personas amoldan sus opiniones y comportamientos de acuerdo a un grupo social o masa. Esto para poder sobrevivir o mantenerse inmerso dentro de dicha sociedad. Tal es el caso de que si una masa corre, los que la observan entrarán en alerta, o si alguien ríe, es probable que la risa se contagie. Para explicar esto mejor, tendríamos el experimento de Asch. Se reúnen a varias personas donde la mayoría son actores, y se les pide que decidan o opinen sobre cosas que saben que están bien. Por ejemplo, el número de colores que observan en un cuadro. Si la mayoría da un resultado erróneo, es muy probable que la minoría acepte estos resultados como verdaderos. El ser humano se preocupa de tener las mismas opiniones que el grupo. Para lograr la unanimidad no necesita de mucho. Un grupo de personas en internet con miles de seguidores que opinen una cosa u otra. Un comediante con chistes que discriminen a un sector social, o unos periodistas mercenarios que escriban a tu favor, y un chavo de onda que se atreva a dar su opinión libremente en televisión, son suficientes para modificar las tendencias. Hasta aquí los 11 puntos de la propaganda de Goebbels. Quizás en donde más interviene el libre arbitrio es en los hechos donde las personas siguen sus opiniones o al menos se censuran a sí mismas. Por ejemplo, durante la campaña de Lord Peña Nieto, las personas aseguraban que todas, en su generalidad, votarían por él. Sin embargo, el nivel de abstencionismo fue muy alto, por lo que se sugiere o que las personas votaron por otro candidato o simplemente mintieron al momento de la encuesta. También hay que entender el doble lenguaje que se manejan en los medios de comunicación. Aliados, operación quirúrgica, terroristas, fuerzas de paz, rebeldes, izquierdistas, peligrosos anarquistas atacaron un banco. Una operación relámpago para referirse a que entraron y mataron a una familia con tal de liquidar a un delincuente y llamarlo daño colateral, entre otros. Esto hace que el ciudadano común comprenda que situaciones difíciles necesitan decisiones rápidas y sencillas. Incluso la mercadotecnia aplica esto. Un litro de leche cuesta 15 pesos, pero 1,5 litros cuesta 20. Entonces compras el de 20, aunque no lo necesites. No hay que olvidar una cosa muy importante antes de cerrar esta sección. La mediana de vida del ser humano es de unos 75 años. En este transcurso de vida es capaz de aprender y comprender determinados comportamientos sociales y más o menos intuir las decisiones políticas o sociales que tomen sus líderes políticos. Sin embargo, los estados, a diferencia de los activistas o sociedad, tienen cientos de años de perfeccionamiento, evolución y preparación en lo que se refiere a control social de una masa. Y como dice Chomsky, un vasto conocimiento en neurología y estudios de comportamiento humano y antropología. Si no les basta con esto, pueden contratar a psicólogos conductistas o especialistas en la materia. You know, happiness is for me a very conformist category. It doesn't enter the frame. You have a serious ideological deviation at the very beginning of
famous proclamation of independence, pursuit of happiness. If there is a point in psychoanalysis, it is that people do not really want or desire happiness. And I think it's good that it is like that. For example, let's be serious. When you are in a creative endeavor, in that wonderful fever, my God, I'm onto something, and so on, happiness doesn't enter it. You are ready to suffer. Sometimes scientists, I read history of quantum physics or earlier of radiation, were even ready to take into account the possibility that they will die because of some radiation and so on. Happiness is for me an unethical category. And also, we don't really want to get what we think that we want. The classical story that I like, the traditional male chauvinist scenario. I'm married to a wife, relations with her are cold, and I have a mistress. And all the time I dream, oh my God, if my wife were to disappear, I'm not a murderer, but let us say, drop me, it would open up new life for me with the mistress. You know what every psychoanalyst will tell you quite often happens? That then, for some reason, wife goes away, you lose the mistress also. You thought, this is all I want. When you have it there, you turn out that it was a much more complex situation where what you want is not really to live with the mistress, but to keep her as a distance, as an object of desire about which you dream. And this is not just an excessive situation. I claim that this is how things function. We don't really want what we think we desire. Sería muy buena idea que analizaras lo que actualmente te proponen tus medios de comunicación. A poner cadenas, pero algo no podrá lograr. Las vendas quemadas no serán colocadas en nuestros ojos de nueva cuenta, porque algo importante hemos ganado. Hemos ganado la conciencia de la acción. Ahora discutimos cómo romper las cadenas, no si se pueden romper. Para finalizar este video, tenemos que dejar una pequeña reflexión. En la lucha contra la manipulación de los sistemas de propaganda y políticos abusadores, no solo tienes que luchar en contra del mismo sistema, sino que al inculcar el sistema en las personas desde su nacimiento, estas son parte del mismo sistema, y tus ideas no solo luchan en contra de los ideales del Estado, sino de las mismas personas que han sido educadas para pensar de determinada forma. Por eso no solo se tiende a atacar a las derechas, sino a las mismas personas que son derechosas, aunque no militen en los partidos políticos. El podcast de Arcángel Clan. Los sistemas de propaganda. Si bien es verdad que la mayoría gobernada por un Estado, ya sea democrático o totalitario, no necesita de mucha persuasión para que éste sea apoyado, ya que por lo general solo una pequeña cantidad de personas vota por él.
hay que analizar los sistemas por los cuales se manipula al gran público. Uno de los más importantes son los sistemas de propaganda. La propaganda es la distribución de información sesgada o manipulada, dedicada a que un espectro de la sociedad piense y actúe de una forma u otra, perfectamente calculada. La propaganda, en su sentido más básico, presenta información parcial o sesgada para influir a una audiencia. Con frecuencia presenta hechos de manera selectiva y omite otros, deliberadamente para sustentar una conclusión, o usa mensajes manipulados para producir una respuesta emocional antes que una racional. Una mujer llorando porque golpearon a su marido inmigrante, antes de señalar los problemas que causa la inmigración de un país, podría ser una herramienta propagandística en contra de los Estados Unidos. Mostrando imágenes de un granadero golpeado y ensangrentado en televisión, se puede usar como argumento incuestionable en contra de las causas de una marcha o protesta, aun cuando este granadero haya golpeado a varios protestantes. Si bien es verdad que en este podcast somos muy incisivos con el tema de la propaganda y la manipulación de las masas a través de los medios de comunicación, no podemos admitir que las personas tienen libre arbitrio y son capaces de opinar y de actuar. Sin embargo, estas personas solo actúan y opinan desde su micro universo o realizan acciones que, a diferencia de los medios de comunicación y un locutor o presentador de noticias, son capaces de reproducir y ampliar su efecto e impacto sobre aquellas familias que están ignorantes sobre un tema, como podría ser el aborto o los homosexuales. Este efecto e impacto se multiplica más cuando las familias tienen tendencias conservadoras o son influenciadas por propaganda al respecto, sobre todo cuando el receptor del mensaje lo acomoda y utiliza para argumentar en contra de lo mismo. La naturaleza pone un hombre, una mujer, eso es lo normal, que tengan hijos y se reproduzcan. Lo que viene al lado ya no es normal, aunque lo digas tú o lo diga Shakespeare o lo diga Einstein. That someone stones this faggot to death. Hey, Gene, how's the cornholing bishop doing? Hey, if you had any courage, you would kill yourself like all queers. The Holy Bible is the road to heaven. And God says death to the faggots. The consequence of homophobia is to stereotype gay people and then to define them in negative ways. Mucha degeneración, hay mucha droga. Hay homosexuales por preferencia y hay heterosexuales. Once we do that, we're able to treat them negatively and brutally. Concreto. Por eso yo los conmino a ustedes cuando vean una nube de esta nueva plaga, de estas langostas, láncenles el vehículo ustedes de inmediato. No les den oportunidad a nada, aplástenlos para ver si así entienden. No es una cosa increíble. Por eso yo les invito antes de comentar esto sobre... Esto es muy fácil de detectar, las opiniones externas a las personas, porque si consumes, lees o has visto los programas de los líderes de opinión, entre comillas, detectarás las notas y noticias de las que habla el interlocutor, porque ni siquiera las disimulan o reflexionan, simplemente las toman y hacen uso de ellas, tal cual y si las hubieran concebido ellos mismos. La propaganda, a diferencia de la libre información, no tiene el fin de informar, sino de deformar la opinión del que la recibe, a fin de amoldar el pensamiento con los fines que le convengan al emisor. Sobre todo porque son vías unilaterales. El espectador no cuenta con recursos para interpelar los mensajes. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Ninguno. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color. Esto representa un problema, y más en sociedades donde un sector social se cree mejor que otro, donde alguien está más alto o menos prieto que otro, y se cree ario y americano, o de raza superior, e incluso la misma sociedad lo premia dándole un puesto de gerente, o una persona que no está morena tiene más oportunidades o mejor sueldo que otra que desempeña las mismas funciones, o se atropella la dignidad de las personas tan solo por el color de la piel. Cuando estaba yo en el vientre de mi madre, ella sufrió un accidente que la puso al borde de la muerte. El médico le dijo
tendrás que abortar. Y ella respondió, abortar yo jamás. Es decir, defendió la vida, mi vida. Y gracias a ello estoy aquí. Si en la televisión pública cada rato aparecen entrevistados a modo, o incluso propaganda con Chespirito a favor del aborto, o las asociaciones a favor de las familias condenan el aborto a través de un comercial, estas mismas personas tienen el poder económico para comprar un canal de televisión y mostrar científicos y curas hablando de que la pastilla anticonceptiva o el condón producen cáncer y dan largas letanías en contra del aborto. Que las películas y las novelas y el sexo que nos invade por todas partes nos hace creer que el amor está en el sexo. No, el amor no está en el sexo. O puede haber sexo con amor, pero también hay sexo sin amor y hay amor sin sexo, las dos cosas. Y lo que los hace feliz es el amor espiritual, no el sexo. Si fuera verdad, como nos cacarean a todas horas, que la mayor felicidad está en el sexo, si eso fuera verdad, las personas más felices de la tierra serían las prostitutas, que van bien servidas. De entonar juntos las mañanitas a Santa María de Guadalupe, aquí en la Basílica, en su nombre. No podemos olvidar aquellas largas coberturas que hizo Televisa a la visita del Papa, o una misa mortuoria en vivo a través de Televisión Nacional. Propaganda es una palabra clave, lo fue durante la época del nazismo y lo es al día de hoy. Noam Chomsky habla de la manipulación de los medios de comunicación. Sin embargo, los sistemas mercadológicos y las agencias de campañas políticas o encargadas de una campaña de difusión y propaganda utilizan más los sistemas de propaganda de Joseph Goebbels para implantar y lavar el cerebro a los consumidores. Sobra decir que las propagandas son incesantes y machacantes, a fin de que el mensaje quede incrustado en el cerebro del receptor. No se trata de impulsar o crear un plan de desarrollo o de seguridad nacional. Se trata de admitir que solo a través de una persona o solo a través de un partido político se llevará a cabo el cambio social, o que un grupo social es capaz de manipular a un gran espectro de la sociedad. Algo así como en el capítulo de South Park, donde el papá de Stan manda todo el carajo porque ganó Obama. It's Obama, Obama. Pero luego regresas a la realidad y la ciudadanía estadounidense está muy insatisfecha con el gobierno de Obama. Y aún así lo reeligieron. O la propia de los connacionales al respecto de Lord Peña Nieto, alabado sea. Si bien no es bueno generalizar, y es verdad que se necesita un nicho ideológico y social para que la propaganda sea asimilada, el Estado gasta millones de pesos en publicidad oficial y propaganda en radio y televisión. Esto nos hace pensar que es importante para mantener siquiera algún nivel de cohesión social en torno al Estado. La propaganda sirve para que los políticos recorten alegremente los derechos por los que tanto se ha luchado en los movimientos libertarios, mientras se lo agradecemos con efusivos aplausos. Así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso. To better understand the current state of modern-day media manipulation, we must first look at the father of propaganda, Edward Bernays. His influence on the 20th century rivaled that of his uncles, Sigmund Freud, as Bernays pioneered the idea of crowd psychology with Freud's psychoanalytical ideas in what would become a new political ideal on how to control the masses. In his 1928 book, Propaganda, Bernays wrote, "If we understand the mechanisms and motives of the group mind, it is now possible to control and regiment
the masses according to our will without them knowing it. He called it the engineering of consent and proposed that those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government, which is the true ruling power of our country. It was Bernays who introduced the corporate giants to crowd psychology methods and polished techniques to manipulate society. He convinced the population to buy on impulse things they didn't even need by linking mass-produced goods to their own unconscious desires. The tobacco industry hired Bernays to persuade women to take up smoking, and the Alcoa Aluminum Company asked him to drive the campaign for the national fluoridation of our water supply. A consumerist culture was born, and the U.S. government took notice. In addition to famous corporate giants, Bernays also began working for the federal government. They adopted his technique of manufacturing ever-present dangers and then maintaining a constant state of fear to give those in power greater control of what Bernays called the mass mind. Edward Bernays, who's the father of modern advertising and propaganda. He literally wrote the book, Propaganda. Joseph Goebbels, on record, the Nazi propaganda minister, used a lot of his information and twisted it to his own designs. Bernays was the chief psychological warfare expert for more than 20 years, advising the Department of War. He advised them to call it defense, don't be honest anymore. Call it the Department of Defense because you're actually going to run giant. 126,000 aspirantes y se eligieron solo a poco más de 11,000. La educación que se recibe en los planteles es de pésima calidad, algo así como los memes del CONALEP o los videos pornográficos de niñas de diferentes bachilleres públicos. Una educación de calidad no puede competir con la mala o nula formación que se recibe en casa. Tanto la universidad de acceso público como las privadas son costosas, puesto que se tiene que financiar la alimentación, el transporte, los útiles escolares y libros. Esto hace que muchas personas que tienen determinado talento deban de abandonar sus estudios por falta de dinero y deban de comenzar a trabajar. También ocurre desde la secundaria o el bachiller. Si bien el 30% de la población mexicana tiene acceso a internet, solo un pequeñísimo grupo de estos tienen la primaria y el bachiller terminado. El resto solo son analfabetas funcionales que saben leer cosas, mas no interpretar los textos, mucho menos entender información de primera mano, y por eso aman a sus presentadores de noticias. También incapaz de utilizar su capacidad de lectura, escritura y cálculo de forma eficiente en las situaciones habituales de la vida. Es decir, sabe leer, escribir y sumar, pero no entiende lo que lee. Casi no se entiende lo que él escribe y suma poco, resta mal y divide con problemas por una cifra. Entonces, cabría preguntarnos, ¿cuántos analfabetas funcionales hay en México? En números crudos tenemos que este 7.6% de la población mexicana representa a 6 millones de analfabetas, pero apegándonos a la definición antes mencionada, habría que contar a otros 10 millones de personas que no concluyeron la primaria y a otros 17 millones que truncaron la educación secundaria. Tampoco podemos olvidar que en el 2009, alrededor de 700,000 niños y jóvenes abandonaron la primaria y secundaria por distintas razones, preponderantemente por padecer junto con sus familias de pobreza y falta de oportunidades. Entonces, más allá de que las cifras del INEGI parezcan prometedoras, la realidad nos demuestra que si sumamos el número de analfabetas en nuestro país, más los que padecen rezago educativo, la cifra resultante es devastadora. 33 millones de mexicanos padecen analfabetismo funcional. A esto habría que agregar que gracias a nuestro maravilloso sistema educativo existen millones de graduados con carreras y licenciaturas que solo tienen el título, mas no los conocimientos de su carrera terminada. Así que por un lado, tenemos a cientos de profesionistas del servicio público y burocrático que no saben hacer un sistema hidráulico y por eso se inundan las calles de las colonias que planearon. Al igual que maestros graduados de agronomía
y que terminan dando clases de lectura y redacción o filosofía, o perfectos irresponsables y borrachos que terminan de profesores de secundaria y preparatoria. Tanto los libros, la cultura, el arte y demás son casi de uso exclusivo para la clase media y alta. Es el internet el que ha democratizado un poco la información. Aún así, los libros siguen siendo costosos y no están al alcance de todos, a menos de que tengas una impresora y los imprimas y empastes. Con la cultura muy lejos, tenemos a cientos de personas emocionadas por ver cuánta porquería reciclada les presenten como novedad, tanto en televisión, radio y hasta en internet. Las materias en las escuelas como filosofía, historia, sociología y demás solo se limitan a memorizar y pasar exámenes, pero los conocimientos no sirven para aplicarlos en la vida real. Sobra decir que a los maestros no les importa. Esto mantiene al individuo indefenso ante cualquier manipulación, tanto por parte de la propaganda como de las variopintas técnicas de control mental que experimenta el sistema. Si asustas a un niño con el coco, este llorará. Si asustas a un adulto sin educación, es muy probable que te siga o que vote por ti. De la misma forma, los exámenes miden el rendimiento en algunas condiciones. Pero estas formas de evaluar no contemplan decenas de variables que influyen tanto o más en el desarrollo y son vitales para la educación. El ser humano es un todo y requiere una visión global, una educación integral, holística. Básicamente los niños que no logran estos niveles de independencia, que se convierten en niños dependientes de otras personas, nunca van a hacer lo que ellos quieren, siempre van a hacer lo que otras personas quieren. No es que tú tengas la autoridad y él no la tiene. Se trata de sembrar en el alumno la idea de que él tiene que ser la autoridad en su propia vida. La propaganda y la generalización. Las encuestas son una herramienta de medición que se ha popularizado a partir de los años 90. Son útiles y prácticas, sin embargo, también se pueden manipular, a efecto de crear tendencias o corrientes de opinión. Veamos el ejemplo de una gráfica en tiempos electorales de Consulta Mitofsky, correspondiente al mes de enero de 2012. Cuando nos muestran una gráfica así, la ventaja del color del centro parece contundente. Su ventaja parece irremontable y pareciera inútil sumarse a cualquiera de los otros partidos. Así, quienes muestran la gráfica no están falseando datos, pero los están presentando de una manera que altera la percepción del elector, dado que no se está mostrando toda la verdad. Si atendemos a los datos técnicos de la encuesta, que casi no se muestran y por lo tanto se leen muy poco, significa que si agregamos a este importante rubro de los indecisos, la gráfica quedará de esta forma. Si estos votantes se inclinaran por... Si bien ya hablamos del 11º punto de la propaganda, que dice que se tiene que dar la impresión de que todo el mundo piensa de una misma forma, hay que desmenuzar este doble lenguaje que se usa todos los días y en todas las notas periodísticas de información y de opinión. La mayoría de todos los doctores recomienda que la mayoría de los ciudadanos estamos de acuerdo en que el pueblo entero está de acuerdo en una voz en off diciendo que los jóvenes, los pobres, los estudiantes, las mujeres, los obreros, y añadiendo la muletilla de son libres, están de acuerdo, no pueden ser, es una injusticia, a fin de entregar un discurso y darle representatividad a un grupo social ninguneado e ignorado por todos, que sirve como muletilla para justificar el discurso tendencioso de una estación o de un medio de comunicación. Pero, ¿dónde está tu encuesta, tu estudio de mercado? ¿El número de muestras que sacaste para llegar a estas conjeturas? ¿Qué tipo de cuestionario utilizaste? ¿O es solo tu visión del universo que te rodea o rodea a tu medio de comunicación? ¿De qué grupo de personas estás hablando? ¿Y cómo puedes contactarlas para ver si en realidad piensan de esa forma? ¿Utilizaste una ética o un sistema para cuestionar? ¿O solo acomodaste las preguntas a tu beneficio? ¿Aseguraste armar un cuestionario a modo de evitar que te mintieran? ¿Entrevistaste a las personas tranquilamente en sus hogares? ¿O entrevistaste a automovilistas atascados por una marcha para justificar lo que tu patrón te está pidiendo? ¿Estás mostrando imágenes del movimiento y sus causas? ¿O estás mostrando imágenes de peleas entre anarquistas y granaderos?
Son preguntas que nadie le hace al medio, quizás porque de todos modos no las contestaría. A eso es a lo que se le llama atribuirle una verdad que no tiene. Tiene más poder un actor llorando en televisión que cientos de personas marchando en las calles. A dar clases, esos que están ahí nada más haciendo. En Avenida Chapultepec, las personas dicen que se sienten secuestradas en su propia ciudad por parte de estos maestros que no quieren ser evaluados. Síndrome de Salinger o efecto El Deforme. Al inicio del Internet, el periodista y exsecretario de la prensa del presidente John F. Kennedy, Pierre Salinger, aseguró tener las pruebas para resolver el caso del vuelo 800 de la TWA, que explotó en el Atlántico cuando despegaba con destino a Roma. Cuando presentó sus conclusiones, en las que mencionaba el uso de un misil para derribar el avión, reveló que su fuente fue una página electrónica que presentaba una foto sosteniendo lo escrito. Luego se descubriría que la imagen era falsa, y desde entonces se acuñó el término síndrome de Salinger para aquellos que dan validez sin confirmar en otros medios de comunicación cualquier noticia que aparece en internet. Cuando Assange reveló los archivos secretos de la CIA, se descubrió que existía una red británica llamada The Bunker, que inventaba noticias falsas relacionándolas a los activistas de Anonymous, con el fin de desmentir las noticias expuestas por el colectivo, a fin de que el público de internet dejara de creer en ellos. The Bunker es un término utilizado para describir a una persona o colectivo que se dedica a falsificar información, ya sea a nivel privado o en medios públicos, con el único fin de desacreditar un medio o grupos de informadores. Lo hemos visto en las peleas entre medios de comunicación como Aristegui o Ciro Gómez Leiva, o Televisión Azteca y Televisa, donde la noticia o el hecho queda en un segundo plano y solo importa quién es el que tuvo la razón. Rapidito, no. Pregunta 2. ¿Alguien por ahí hace estos trabajos y se los vende al medio? No. Pregunta 3. ¿Alguien con fines políticos hizo este trabajo y lo filtró al medio? No. ¿Sabrán los dueños del medio que se paga por este tipo de declaraciones? Pues ahí sí ya no sé qué piensen los dueños de este negocio. Yo creo que estamos... No creo. En la actualidad, no solo la verosimilitud que atribuimos a Internet hace que las personas recirculen información falsa o sin confirmar. El Deforma y The Onion, principales publicaciones satíricas, incluso saltan de la realidad del Internet a medios impresos y noticieros en televisión. No debería ser extraño para los internautas, y sobre todo los que navegan en redes sociales como Facebook o YouTube, cuando existen cientos de páginas que solo por ostentar 10.000 seguidores o más, como Mitófago, Imperial Val, Puma Capitalista UNAM, pseudointelectuales de izquierda, Dross, Oxlack o demás, crean y recrean su propia verdad de la historia o hechos, mientras le hacen creer a las personas que es una verdad digna de difundirla o comentarla. Aunque es tal el nivel de credulidad y las ansias de consumir información basura, que solo hace falta unas líneas y un meme para levantar me gustas y compartidos entre la audiencia, no importa si es verdad o mentira, puesto que nunca hay disculpas o erratas de los hechos. Sin embargo, el mayor exponencial en el mercado de la verdad aumentada o distorsionada sigue y seguirá siendo los medios públicos de comunicación. Discriminación y propaganda. La discriminación de las poblaciones indígenas de México es uno de los grandes problemas del país y también uno de sus tabúes más profundos. El modo de vida y la cultura de estos pueblos están amenazados por la falta de un marco de protección y reconocimiento que les ayude a sobrevivir. Esta realidad se hace más evidente en el estado de Oaxaca, donde el 58% de la población es indígena y donde la marginación está a la orden del día. Muchas de nuestras comunidades y muchos de los municipios oaxaqueños están caracterizados como de muy alta marginación, en donde los índices de pobreza, en donde los índices de exclusión son sumamente...
propaganda y educación. Si un pez puede aprender de la televisión, imaginen lo que puede lograr un niño. En promedio, los niños británicos de 3 años están frente al televisor o a la computadora por casi 5 horas por día. Y casi la mitad de esos niños tienen un televisor en su habitación. De repente, el mundo exterior entra en la vida de estos niños. ¿Lo que miran influye en su comportamiento? Niños de nuestro tiempo emitió un video de alguien que trataba amablemente a una muñeca. Luego, los niños fueron a una sala de juegos que tenía la misma muñeca. 2 de 3 besaron a la muñeca como lo había hecho el hombre del programa. Luego les mostramos otro video donde el hombre golpeaba a la muñeca. Los llevamos a la misma sala de juegos. Si bien James lo hace de manera bastante insulsa, imita exactamente la violencia que observó en la televisión. Hasta Elena le da a la muñeca unos golpes con la masa. Pero William lo hace con alevosía. Es casi imposible detenerlo. Grita idénticas frases y hace lo mismo durante 6 minutos y 38 segundos. Los niños imitan a las películas agresivas mucho mejor que las que no lo son. Aun cuando la madre de William ingresa a la sala, no se detiene. Algunas veces tiene peleas muy violentas con su hermano y se pone muy duro con él. Pero no creí que sería capaz. Es muy triste. Ve, demuéstrale tu amor y bésalo. No. Ve, dile que lo lamentas y bésalo. Lo patearé. Eso no está bien. En la cabeza. Eso no es correcto. Demuéstrale que lo quieres. No. La mayoría de los médicos creen que la televisión alienta tendencias violentas. La habilidad que tienen los niños de esta edad de aprender del mundo crece rápidamente. Este experimento demuestra lo peligroso que puede ser observar lecciones erróneas de la televisión en niños que desarrollan la idea de cómo debe ser su conducta. Entonces, por ejemplo, creo conflictos a nivel cognitivo. A ver quién es el primero que realiza, con lo cual unos son ganadores y los otros son perdedores. Cada vez que hay perdedores hay alguien que se siente feo. Era obvio. Se estimula mucho a los chicos a competir entre ellos. Los mejores alumnos tienen reconocimientos, tienen premios. Aquellos niños que no les van bien en los exámenes, se les llama la atención. En muchos casos ni siquiera son tenidos en cuenta. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra. Es decir, en estos momentos un niño de 8 años pasa en la escuela más horas que un universitario en la universidad, no tiene sentido ninguno, no hay tantos conocimientos que aprender en la escuela. La escuela entonces no es ni siquiera el lugar de formación, es la gran guardería, o como lo llamo yo, un gran parqueadero de niños. Pienso que son cárceles, ¿no? O sea, pienso que es horror pensar que hay que encerrar a los niños, que hay que tener guardias ahí custodiándolos. Si bien hace rato dijimos que uno de los mayores aparatos para moldear a la sociedad es la educación, una educación que orille al individuo al pensamiento crítico y que lo prepare para desenvolverse en la realidad y el microuniverso donde habita, es la mejor arma para escapar de la propaganda. El solo hecho de dudar y cuestionar. Los que hacen estos. Porque está totalmente harto de que se le diga qué debe y qué no debe hacer. Y ha perdido toda curiosidad por aprender. Todo esto casi no se sabe, pero la educación pública, gratuita y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía. La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado,
La educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. La educación sigue siendo lo mismo, una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita, lo cual es conservar la estructura actual de la sociedad. Pero la educación... Sin embargo, la educación en los países que utilizan los sistemas de propaganda como armas de control social limita la educación de preescolar a bachillerato, mientras que las opciones de universidades públicas se limitan a unos cuantos cientos, cuando la demanda es por miles Forma parte de de personas. esos 100.000 jóvenes que no fueron aceptados en la UNAM, institución que este miércoles dio a conocer los resultados de su primer concurso en el que se presentaron más de 100